El tema de esta tarde: ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cómo se llama el tema? Ay de mí si no anunciare el evangelio. Texto bíblico, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 23. Primera de Corintios 9, 16 al 23. Oiga bien lo que dice la escritura. ¿Lo tiene? A leerlo, lo vamos a leer de pie, por favor. Dice la Biblia: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué cosa? Siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para ganar a quién? A los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para ganar a quién? A los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? A los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo, que nos diste a tu Hijo amado Jesucristo, permítenos, Señor, recordar a la iglesia verdadera la obligación, la responsabilidad que tenemos de hablar de Cristo en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, a entender que realmente estamos en tiempos tan críticos en toda la humanidad, que lo menos que podemos hacer es esforzarnos por comprender la grandeza y la profundidad del santo evangelio de Jesucristo y anunciarlo cuál es la comisión que nos ha sido dada. Y tú te encargarás, Señor, de añadir cada día a la iglesia los que hayan de ser salvos. Ayúdanos a entenderlo, mi Dios, a practicarlo, a vivirlo, para que de esa manera tu reino se extienda verdaderamente conforme a las instrucciones que tú mismo nos diste por las Escrituras. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, les ruego que pongan atención, siempre les digo eso, que pongan atención a lo que estamos predicando esta tarde. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, ¿puede decir usted lo mismo? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, eso es lo que queremos explicar a la iglesia. Porque oigan bien, nosotros los predicadores, los pastores, anunciamos el evangelio. Eso es mi privilegio, esa es mi necesidad y ese también es mi oficio. Entonces, hermano amado, ustedes pueden ver que, claro, lo explicamos, lo estudiamos, lo entendemos por la gracia de Dios, pero muchas veces en la iglesia pensamos que el único que tiene que predicar a Cristo es ¿quién? El pastor. No, la predicación es para el pastor. Y que fácilmente delegamos en el pastor esa responsabilidad que no es solo del pastor,
sino de todo verdadero creyente en Jesucristo. Entonces, hermanos, nos hemos acomodado a esa idea de que el único que tiene que enseñar, evangelizar, el único que tiene que andar en el camino angosto es el pastor. Y hermanos amados, eso es falso. Nosotros, hermanos, como pastores, claro que tenemos que dar el ejemplo, pero ¿para qué se da el ejemplo? Para que nosotros también lo hagamos. Y eso es lo que muchas veces a la carne no le gusta, porque, hermanos, tal parece que toda la responsabilidad espiritual en la iglesia es del pastor y los demás solamente llegan a recibir. ¿Ves que pingalán así? Voy a ir a recibir, a ver qué me dice el Señor, ¿verdad, abuelita? Sí, yo necesito oír palabra. Pero hermanos, solo le hacemos así, para adentro, recibir, recibir, recibir palabra. Y hermanos, y ese es el Evangelio de Jesucristo, solamente recibir. Así le hemos enseñado a usted. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Compartir, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, es una vergüenza para la iglesia, y no hablo solo de la nuestra, sino que para la iglesia a nivel global. Y todas las congregaciones están así. Les gusta recibir, recibir el consejo, y todo es para adentro. Y eso, hermanos, si uno vive el Evangelio de esa manera, simplemente lo vive en pecado. Porque cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se le cuenta? Se le cuenta como pecado. Y si usted, hija, no le habla a nadie de Cristo y no se ha interesado por acercar a un pecador que está condenado a Cristo, ciertamente estamos pecando. Y hermanos, de ese pecado vamos a dar cuentas a Dios. Por tanto, quiero recordarle, hermano, que cuando una iglesia no tiene todavía conciencia de esta responsabilidad, hay que hacer lo que estoy intentando hacer hoy, recordándoselo, porque verdad que ya lo sabemos. ¿Quiénes lo saben? Que tenemos que anunciar el Evangelio. Levanten la mano los que saben que tenemos que anunciar el Evangelio. Ok, lo saben, pero saberlo significa anunciarlo. No, hay que saberlo y obedecerlo. Fíjese, hermano amado, que a la iglesia no solo se viene a recibir, sino también a dar testimonio del Señor Jesucristo desde el mismo momento de la conversión. Busquen el Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos 5, 18 al 20. Oiga bien lo que dice la Biblia. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo el Señor: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, oiga bien, tome conciencia de que este hombre era un endemoniado de los más endemoniados que se mencionan en la Biblia, y tuvo un encuentro con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor no tuvo ningún problema en liberarlo del yugo de los demonios. Y este hombre recuperó la lucidez, recuperó la cordura y se transformó en un hombre nuevo, milagrosamente por parte de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Mire, lo que él intentó era seguir a Jesús como que fuera un apóstol. ¿Era un milagro eso? ¿Por qué este hombre quiso seguir a Jesús? Porque estaba consciente de la grandeza del favor que había recibido. Y el Señor le dijo: no vas a ir. No.
haz algo mejor que seguirme. Ve a los tuyos y cuéntales. Anúnciales las grandes cosas que ha hecho el Señor por ti. Y mire, lo que me sorprende es esto, que este hombre que había estado endemoniado se fue, o sea, le obedeció al Señor la instrucción, hizo caso y fue al obedecer la orden que el Señor le había dado, amado hermano, todos se maravillaban. ¿Será que solo el testimonio de este gadareno sanado impactará a aquel que lo oye? A veces pensamos que el testimonio que nosotros tenemos es chiquito, no vale la pena compartirlo. Y nos callamos el testimonio que el Señor Jesús nos garantiza que es poder desde el primer día. Hermano amado, si usted, este gadareno, el primer momento que él salió a la vida nueva en Cristo, ese hombre no conocía la Biblia. Ese hombre lo único que sabía era que antes había estado endemoniado y que ahora gozaba de completa libertad. Y eso fue exactamente lo que fue a contar. No tenía otra cosa que contar más que las maravillas que el Señor había hecho en él. Y eso quiero decirle a la iglesia, hermanos, nadie puede decir, yo no tengo nada que contar del Señor. Nadie puede decir, en mi vida no ha pasado nada. Y quiero preguntar a esta hora, en la vida de ustedes, amados hermanos, ¿ha pasado algo glorioso en Cristo? ¿Ha pasado algo digno de ser contado, digno de ser compartido? Hermano amado, ¿y entonces por qué se lo calla? ¿Y entonces por qué no le cuenta a nadie? Ay, es que lo conté por hace años. Sígalo contando, siga diciendo las grandes obras que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué engaveta el evangelio? ¿Por qué lo esconde? ¿Por qué lo calla? Si siempre nuestro gozo es compartir las buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, ¿quiénes levanten la mano? Los que van a seguir callados, pecando, ocultando el evangelio. ¿Quiénes lo van a empezar a compartir? Porque el evangelio es para anunciarlo, no es para callárselo, ¿sí? Entonces, amados hermanos, si el endemoniado es un hombre que venía, es un típico hombre que viene de la peor oscuridad, quizás del pozo más profundo, lo hizo y fue a compartir con la gente que él conocía. Porque, hermanos, a veces creemos que el Señor nos manda a hablar, así como a los misioneros, a gente que ni siquiera conocemos. Pero, hermanos, usted tiene gente que conoce, familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo, vecinos, a los que les puede contar las maravillas del Señor. Y en vez de contarlas, ¿qué hacemos? ¿Es para esto el evangelio? Y hermanos, ya les voy a explicar más adelante cómo es que tenemos que compartir el evangelio. Pero lo que usted pueda hacer, hágalo. Contemos las obras del Señor. Mire, ya habrá tiempo más adelante, cuando usted estudie la palabra, cuando usted conozca más la palabra de Dios, va a poder anunciar el evangelio de una manera quizás más bíblica. Ya lo va a explicar con conocimiento de lo que dice la palabra. Pero hermanos, eso es también un oficio que no solo es para los pastores. Fíjense que les voy a contar. Estamos ahora llevando un programa de radio y la gente habla para preguntar acerca de lo que uno está enseñando. Y nos damos cuenta por la realimentación que se tiene en el programa que poca gente entiende
algunas cosas que ya deberían de saber, incluyendo algunos pastores. Y como no entienden, creen que uno está torciendo las escrituras. Y hermanos amados, ¿y todo por qué? Porque hemos perdido pasión por la palabra. Hemos perdido valor por la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Mire, ¿qué prefiere la gente hoy? ¿Dinero o salvación? ¿Qué prefiere? Dinero. ¿Una casa, un carro o la salvación en Cristo? Y el trabajo de la iglesia, el de los verdaderos hijos de Dios, es enseñarle a la gente el infinito valor que tiene la salvación que hemos recibido en Cristo. Porque aún nosotros como que no le damos tanto valor, ¿verdad? Aún nosotros ya no vemos la salvación como el tesoro mayor con el que Dios nos ha bendecido. Qué triste es que la iglesia haya perdido estima por la cruz de Cristo. Qué triste es que la iglesia, hermanos, haya perdido realmente conciencia espiritual de lo que es el amor del Padre por nosotros. Ya Juan 3:16 lo recitamos como que estamos leyendo cualquier versículo de la Biblia y hemos perdido valor por lo más valioso que el Señor nos ha dado, la salvación eterna. Mire, las consejerías que uno recibe con la gente, nadie viene a decirme, pastor, he perdido, mi problema es que he perdido valor por la salvación. Mi problema es que tengo poco aprecio por la santidad. Los problemas que le llegan a aconsejar a uno son salud, dinero y amor. Pero de la palabra, mire pastor, porque quiero hacer una cita con usted, explíqueme en qué consiste la salvación. Dice que esa consejería yo no la recibo. Y verdad que la necesita. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque la salvación, la misma iglesia no se ha interesado por conocerla. Fíjese que he estado explicando, hoy en la mañana lo expliqué, la gran comisión en el grupo de los chicos de alabanza. Y hermanos, no es posible que solo a ustedes se los enseñe. ¿Dónde está la gran comisión? ¿En qué evangelio? ¿Ah? ¿Mateo qué? 28. Entonces búsquelo ahí, Mateo 28, 19 y 20. Mire. Palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, fíjese que hay que discipular, hay que enseñarle a la gente qué es lo que somos. Yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, yo soy salvo por medio de la fe, que es por la gracia de Dios, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. El fundamento del evangelio es ese. Hay que prepararse, hay que estudiar el evangelio, al menos en su forma más simple, pero hay que conocer de qué se trata ser cristiano, de qué se trata ser evangélico, ¿ok? Porque hermanos, si no sabemos ni explicar lo que somos, ¿quién sabe si somos lo que decimos ser? Mire, el apóstol Pablo, para ponerle un ejemplo, fue preparado por Dios para anunciar el evangelio al pueblo gentil, y el objetivo final era ganar al pecador perdido, el que está atrapado en el reino de las tinieblas, y pasarlo de ver el testimonio de cómo el Espíritu Santo lo pasa de las tinieblas a la luz. Porque hermanos, nosotros predicamos el evangelio. Les recuerdo, nosotros no salvamos a nadie. El Salvador se llama Jesucristo y esa es una obra de Él.
La salvación es una obra completamente de Dios, ¿sí? A Él le corresponde dar la vida y dar el desarrollo. Pero usted quizás a veces me da la impresión de que sí ha recibido la vida en Cristo, pero está como el bebé, que el bebé, ¿verdad?, que ni siquiera sabe que está vivo. Él lo único que sabe es pedir comida y dormir, y llorar cuando tiene alguna necesidad. Y así estamos nosotros en Cristo, como que somos bebés. Dígale a la que tiene a la par, pareces un bebé. Pareces un bebé. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Cómo se desarrolla un proyecto evangelístico en la iglesia? Porque, hermanos, quiero decirles, fíjense que esta semana estuvimos reunidos con nuestro pastor general, el hermano Lisandro, y él nos expuso a los pastores filiales, y creo que también lo está haciendo para la iglesia central, un proyecto evangelístico, porque las iglesias han perdido la noción de lo que es el mensaje de salvación. Y a mí me encantó cuando lo oí, porque se acuerda de lo que predicamos el domingo pasado, de arrepentimiento. De eso predicamos. Y así se comienza un proyecto evangelístico. Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que no estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Quiénes reconocen eso? No estamos predicando a Jesucristo, no estamos anunciando el Evangelio, y eso, hermanos, es pecado. Santiago 4:17 lo dice claramente: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si es pecado no anunciar el Evangelio y no lo estamos haciendo, el primer paso tiene que ser arrepentirnos de no estarlo haciendo, pedirle perdón a Dios por no estar, hermanos, obedeciendo la gran comisión. ¿Estamos claros? Miren, voy a hacer un ejercicio importantísimo ahorita. Póngase de pie todo aquel que necesite arrepentirse de este pecado. No estoy cumpliendo la gran comisión. Vaya, Marlon, pasa la cámara, hijo. Aquí a todos. Porque una iglesia que sabe que debe de anunciar el Evangelio y no lo hace, es una iglesia que está en pecado. ¿Sabía usted eso? Y entonces necesitamos pedirle perdón a Dios por estar cometiendo ese pecado. Siéntense, por favor. Hermanos amados, este asunto no es juego. Si algo no es juego, es callar el Evangelio. Y lo estamos callando. Porque usted puede decir algo del Evangelio de Jesucristo o no sabe nada. Algo así chiquito no puede compartir. Ay, pues sí, no. O vas a seguir callada, hija. No tiene amiguitas a las que les pueda compartir el Evangelio. Pero a veces, hermanos, se nos ha olvidado que tenemos esa responsabilidad. Miren, hermanos, cuando a mí me llamaron a ser pastor a esta ciudad, yo toda mi vida vivía en San Salvador. Ahí era mi vida completa desarrollada. Entonces, y me dicen, mi pastor, te vas a ir a San Vicente. Y me dijo, hay que ir donde Dios lo envía a uno. ¿Y a qué he venido a San Vicente? A anunciar el Evangelio. O sea, hermanos, así, sin jactancia, les estoy dando ese ejemplo de anunciar el Evangelio. ¿Qué cree usted? ¿Qué crees tú, hijo? ¿Estás recibiendo ejemplo de que hay que anunciar el Evangelio e ir donde Dios lo lleve? Yo no les estoy diciendo que van a ser pastores. Yo no les estoy diciendo que van a ser evangelistas siquiera. Lo único que les estoy diciendo es, anuncie el Evangelio. Anuncie el Evangelio porque, hermanos, el Evangelio es para eso,
buenas nuevas. Y las buenas nuevas hay que callarlas. Ok. Entonces, en Mateo 15, un poquito atrás, del 13 y 14, dice la Biblia: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué les quiero decir con esto? El Evangelio hay que predicarlo como es. Hay que predicarlo correctamente. Fíjense, hermanos, que los que más anuncian su propio evangelio son los sectarios. Miren los testigos de Jehová. Son gente que anda con diligencia anunciando sus errores. Son ciegos guiando a otros ciegos. Los mormones, ahí andan de dos en dos, a veces hasta bien noche, anunciando su propio evangelio. Y, hermanos, lo hacen con responsabilidad. Los católicos lo hacen también. Tienen proyectos evangelísticos anunciando su propio evangelio. Todos esos evangelios son falsos porque no exaltan a Cristo. Hermanos amados, y nosotros que tenemos el buen evangelio de Jesucristo, ¿qué hacemos con eso? Lo callamos. Es posible que el diablo tenga más capacidad persuasiva para que los seguidores falsos de falsos evangelios lo prediquen, y nosotros que tenemos la guianza del Espíritu Santo lo vamos a callar. ¿Lo vamos a callar? Entonces, hermanos, fíjense que el Señor nos pide, que tengamos esa conciencia. Sí, Señor, reconozco que hasta ahora la gran comisión a mí me ha valido. Ahí está, pero no le he dado importancia. Ya te pedí perdón, Señor, de que realmente no lo estoy haciendo, pero aún así no me dan ganas. Yo sé que lo tengo que hacer, pero no me dan ganas. Pongo pretextos cualquiera, pero no lo hago. Allá tengo una vecina que solo peleando con el marido pasa, y solo la oigo, más la critico y no oro por ella. ¿Qué es lo que hacemos más? Criticar al vecino molesto o orar por él. Entonces uno tiene, hermano, que orar pidiendo al Señor que nos haga necesario anunciar el evangelio, que nos haga necesario compartir con alguien. Miren, hermanos, si todos conocemos a gente a la que le podemos hablar, pero a veces, ¿sabe lo que nos pasa? Es que menospreciamos al pecador. ¿Y sabe qué decimos, hija? No, hombre, ese jamás, ese cómo va a aceptar a Cristo si está tan wow. Miren, hermanos, yo lo conté hoy en la mañana a los chicos de alabanza. Yo no fui mejor que ninguno de los pecadores que ustedes conocen. Y una persona perseveró 2 años anunciándome el evangelio. Y llegaba a mi casa y yo me burlaba de ella y me daba risa. Y esta que creyó que voy a creer en esas cosas. Y mire, y si me hubiera, usted ni lo cree. O sea, usted pensó que este pastor siempre fue pastor, como que de bebé fui pastor. No, hombre, si fui realmente, yo conocí las tinieblas del pecado a fondo. Y con toda razón, cualquiera de ustedes hubiera dicho, ese hombre ni por ser jamás va a recibir a Cristo. ¿Verdad que así pensamos con los pecadores? No, hombre, ese no. Pero ¿sabe lo que hacía esta hermana? No solamente me visitaba, me hablaba del Señor, sino que oraba por mí. Mire, y oraba. Y siempre me decía, estoy orando por vos. ¿Y qué crees que le decía yo? Está bueno, está bueno. Y hermanos, y la oración de fe del justo puede mucho, dice la palabra. Y me dijo un día, porque yo realmente me extralimitaba en mi rechazo al evangelio. Y ella me dijo, mira, me dice, pronto te vas a arrepentir de esa actitud que tenés conmigo.
No, hombre, tranquila, no, ya vas a ver, te la vas a ver con Dios. Y eso me dio cierto temor, fíjese, porque la mujer tiene autoridad espiritual cuando hablaba de esa manera. Y hermanos, dicho y hecho, llegó el día en que el Señor vino y me dijo, hasta aquí. Y como Dios sabe cómo apretar, pero realmente lo que yo no sabía era que el Señor estaba respondiendo al clamor de esa mujer que 2 años pasó orando por nuestra conversión. A Dios hay que pedirle al pecador. Usted tiene, ese no se convierte, ya oro por él. No, si ese es bien malo, ya oro por él. Mejor lo fusilamos y no oramos por el pecador, sobre todo si lo tenemos a la par. Vea que no. Ese si es que por más que le digo no viene a la iglesia. Pues sí, si no ora por él, ¿a quién hay que pedirle las almas? Al Señor. Él es el que concede el favor de la salvación. Entonces, ¿qué? Porque usted no lo va a convertir. Usted no la va a convertir. Mire, a la fuerza no va a venir, pero ore por él. El poder está en la oración, clamarle a Dios por ese impío que hoy nos está despreciando, hoy se está burlando, hoy dice yo jamás voy a poner un pie en esa iglesia. Pero cuando usted ora, Dios sí sabe cómo hacerlo venir. Dios sí sabe. Entonces tenemos que clamar, tenemos que orar y no lo estamos haciendo. A veces tenemos una compañerita ahí del trabajo que solo llorando pasa. ¿Y qué te pasa, niña? Ay, que él con otra mujer me salió, fíjate. Entonces, ay, fíjate que tengo ahí un dolor. Ya fui donde el médico y me dijo que solo son dolamas. Y amados, y usted, en vez de voy a orar por sanidad, ore por conversión. La sanidad es añadidura. Sí. Ore por conversión. La recuperación del matrimonio es añadidura. Pero hermano, lo primero es la salvación. Ese es el tesoro que el Evangelio nos da y lo estamos menospreciando, ¿sí? Entonces, mire hermano, y fíjese que el proyecto evangelístico Dios lo respalda, pero completamente. Hoy sí le voy a aplicar la Gran Comisión. Dice, comienza la Gran Comisión. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron obedientes, sí. Entonces tiene que tener un corazón obediente a las palabras de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué dice después? Pero algunos dudaban. Oigan bien, los mismos apóstoles, del mismo grupo de apóstoles, algunos adoraban al Señor, era cuerpo glorificado y reconocieron en él su divinidad, pero otros no creían, así como Tomás. Si yo no meto mi dedo en la llaga y mi puño en el costado, no voy a creer que es Jesús. Hermanos, siempre vamos a encontrar gente incrédula, siempre. Si ese es el problema del condenado, que es incrédulo, no ha creído en la gracia salvadora de Jesucristo. Entonces, dice el Señor, vaya, cuando se los vio que reaccionaron así, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Miren hermanos, los falsos dioses pueden decir eso. Mire, solo Jesús tiene poder total en el cielo y en la tierra. O sea, ese es el poder que exhibe Jesús como testimonio. Y hermano, o sea que nadie puede hacerle frente a Él en el cielo y en la tierra. Él es más poderoso que los ángeles y más poderoso que cualquier poderoso de la tierra. Miren, los hombres aquí se jactan de sus bombas atómicas o de sus grandes montañas de dinero. Hermano, mayor poder que ellos tiene nuestro Señor Jesucristo. Así es de grande el Cristo en el que hemos creído. Entonces el Señor dice, miren, sepan con quién se están metiendo. Todo poder tengo yo. Dio la gran comisión y oiga bien,
Porque la gran comisión es, por tanto, si saben quién es el que les está dando la orden, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y cierra la gran comisión, mire, y he aquí, yo, el Todopoderoso, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tiene suficiente respaldo la gran comisión para que la obedezcamos. Mire, la garantía es total, es algo seguro. Si algo bendice el Señor es el anunciar el Evangelio. Si algo va a traer bendición a su vida es anuncie el Evangelio, no anuncie los chambres del vecino o de la familia, sino que anuncie el Evangelio de Jesucristo. Ahí sí Dios lo va a bendecir. ¿Comprende? Hermano amado, el que reconoce que hay que obedecer la gran comisión, lo tiene que hacer de buena gana. Así dice Pablo, mire, 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero oiga bien lo que dice. Pero si de mala voluntad, mire, la comisión me ha sido encomendada. O sea, la gran comisión la hemos recibido todos. ¿Y cómo tenemos que cumplirla, hija? De buena gana. Diga de buena gana. De buena gana. Allá. ¿Cómo la va a cumplir? De buena gana. Si algo nos tiene que calar en gozo, en entusiasmo, en fervor, es en anunciar el Evangelio. Nosotros, hermanos, creo que, fíjense que yo he estado orando por esto y le digo, Señor mío, definitivamente hemos perdido delicia en anunciar el Evangelio. Definitivamente eso es lo que causa enfriamiento en la iglesia, porque lo fundamental, el paso inicial, que es anunciar el Evangelio, no lo estamos haciendo. Por lo tanto, hermanos, no solamente lo tenemos que hacer, sino tenemos que hacerlo de buena gana, ¿sí? De buena gana. Así lo hacía el apóstol Pablo. ¿Lo va a hacer de buena gana? Ahora, mire, las estrategias pueden variar. Cada localidad tiene diferente cultura. Cada familia, cada persona, todos son diferentes. Aquí el apóstol Pablo lo explica entre los versículos 19 y 22. Dice, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Al lugar, a cada persona. No es lo mismo predicarlo el Evangelio a Chepe que a la Juana. Son distintos. Son distintas maneras. Tal vez Chepe te pone así, pero está bien atento. Y la Juana está así, pero no le cala lo que le está diciendo. Pero el Evangelio que tenemos que predicar es el mismo. Porque oiga bien, el impío le oye a todos. Si llega uno de la luz del mundo, le va a oír. Si llega un mormón, le va a oír. Si llega uno de oración fuerte al Espíritu Santo, le va a oír. Y si llega usted, también le va a oír. ¿Cuál es la diferencia que va a haber entre el que le predique la verdad y el que le predica la mentira? El Espíritu Santo que está en nosotros. Oiga bien, la libertad con que predicamos el Evangelio. Entonces, eso es poder. ¿Qué es lo que vuelve poderoso el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mire, es el respaldo del Espíritu Santo cuando usted está anunciando el Evangelio. Y ahí la gente va a decir, algo tienen estos hermanitos que parece que es cierto lo que están diciendo. Y cuando vienen a la iglesia por primera vez, ellos van a decir, ese viejo que está gritando, pero está bonito lo que está diciendo. Entonces, y hermano, y eso, el poder del Espíritu Santo hace que el Evangelio predicado, anunciado, sea eficaz. Entonces, tiene que haber un resultado. Porque entonces, hermano, no se trata de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio sin esperar una retribución, un resultado en firme. Primeramente, amados, tenemos que reconocer que la orden vino del cielo. Es una orden divina. Es una orden que no podemos tener excusa ni pequeña para dejar de obedecerla.
Y en esto, hermano, quiero que tengamos mucha claridad, porque quizás años tenemos de estar trabajando a la par de esta persona y hemos hablado de todo con ella, menos de qué, menos de Cristo. No compartimos con ellos el gozo de nuestra fe, porque me da pena el rechazo. Me da, no, una vez me dijo esa compañera, mira, respétame, yo te voy a respetar. ¿Verdad que así dicen? Como que dice, llevemos la fiesta en paz. Y hermano, si usted calla el evangelio y además no le ven buen testimonio, entonces, hermano, usted está haciendo tropiezo al evangelio. Porque el evangelio o se anuncia con testimonio o usted se convierte en piedra de tropiezo para el pecador. Entonces, hermanos, tenemos nosotros necesidad de exhibir a Cristo en nosotros. Porque, hermano, eso es lo que vuelve el evangelio eficaz y poderoso. Sí es cierto, mucha gente lo que busca son los milagros, ¿verdad que sí? Y hermanos, usted está consciente que el milagro de milagros, el mayor de los milagros, no es abrir el mar rojo, no es hacer llover fuego del cielo, no es sanar un cáncer terminal, no es una salvación de una bancarrota, no es una restauración matrimonial. El mayor milagro, el milagro de milagros, es la salvación con la que hemos sido nosotros bendecidos por Cristo. Hermano, ese es el mayor milagro. Si usted ya es salvo, entonces, hermano, ya lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, si tiene vida eterna, ¿para qué quiere las cosas terrenales? Sí, son necesarias para vivir, pero hermanos, lo más importante es que cuando partamos, sabemos que estamos en Cristo y la salvación que tenemos es segura. Más valioso que eso, hermanos, no existe. No existe. Diga, no hay nada más valioso que la salvación. Dígaselo a su hija. No hay nada más valioso que la salvación. Y la voy a anunciar. Y la voy a proclamar. Y voy a orar. Miren, en mi casa somos 8. Pero 2 no son convertidos. Lo digo como ilustración. Es más, esos 2 inconversos nos hacen la vida de palitos, de cuadritos, porque nos están criticando siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya estamos en Cristo. Pelear con ellos, querer convencerlos nosotros, porque muchas veces es el error que cometemos, como que el que convence de pecado es usted. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que el pecador ni cosquillas le hace cuando usted le anuncia el infierno. A veces lo hacemos como para intimidarlo. No, hermano, déjele ese oficio al Espíritu Santo. Usted anuncia el Evangelio, que esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Y cuando usted anuncia el Evangelio, eso equivale a tirar una red. Dios sabrá cuántos peces caen. Pero, hermano, el anzuelo tiene que ser atractivo para que el pez caiga. Si usted, mire, si usted es un impío queriendo pescar, podrá lograr algo. No, va a conseguir otros impíos que lleven la misma vida de usted y no van a ser salvos. Por eso es que es importante asegurar que somos salvos tirando la red, orando para que el Señor añada a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Sí? ¿Quiénes tienen gente conocida, inconversa, conocida y querida? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos peleamos con ellos? ¿Discutimos con ellos? No les hablamos, ay, me vale tu vida. ¿Así vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Orar, pedírselos a Dios. Señor, aquí está este esposo. Este gorila no quiere ni por las buenas ni por las malas. Pero yo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que hagas tú, que tu Espíritu Santo venga y lo quebrante y lo lleve al arrepentimiento por su pecado. Y usted puede pasar así el tiempo que sea necesario. Eso a Dios le toca.
pero que va a haber respuesta a su oración, sí va a haber, sí va a haber. Cuando la Escritura nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, hacer el bien es, no se canse de anunciar el Evangelio, no se canse de orar por el pecador. A su tiempo Dios es el que da la cosecha, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Oremos por aquel ser querido que usted lo ve como que está blindado, que no le entra el Evangelio. Sí, porque usted le está hablando y usted lo quiere convencer. Déjele eso a Dios y usted va a ver cómo Dios empieza a hacer la obra de transformación que solo Él puede. Y usted va a ir viendo frutos. Aún, hermano, puede ser que no sea su familia, puede ser alguien conocido. Mire, ahí tenemos que orar para pedirle al Señor, Señor mío, yo quiero ganar almas. Yo quiero ser un hombre que pueda ofrecerte esos frutos. Fíjese que hoy estaba haciendo una reflexión con los chicos de alabanza también. Y me acuerdo que el año que yo vine a esta iglesia, en el 2005, mandé a hacer una banner, ¿no? Y hay varias banners. Pero mandé a hacer una, ni sabía yo cómo se hacían las banners. Pero alguien me dijo, y me la hicieron, ciertamente. Pero en esa banner decía claramente, cada uno gana uno. O sea que, ¿cuánto les estamos pidiendo que ganen? Uno. ¿Cuántos? Uno. Eso es evangelismo personal. Ese es un evangelismo con dedicatoria. ¿Tienes alguien por quien orar para que sea salvo? Lo está haciendo. ¿Tiene alguien por quien orar? Lo está haciendo. ¿Tienes alguien por quien orar? ¿Lo estás haciendo? Ok. Y esa es la misma pregunta les puedo hacer a todos. ¿O lo va a dejar ahí tirado, que se pierda? No, esto se gana batallando. He librado la buena batalla de la fe, dijo Pablo al final de su vida. ¿Qué es lo que él hizo? No dejó de anunciar el Evangelio. Pablo jamás intentó convencer al pecador de su pecado, sino que anunció a Cristo. Anunció al pecador, primeramente, que es pecador, y segundo, que necesita reconciliarse con Dios, porque está enemistado con Dios. ¿Qué es lo que provoca el pecado ante Dios, hija? Provoca, dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Así dice Romanos. Entonces, a Dios no le hace ningún chiste el pecado de nadie. Y Dios está airado. Y lo que Dios procura es la reconciliación. ¿Y quién es el instrumento de reconciliación? Cristo. Cristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para reconciliar a Dios con los hombres. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que tener claras, y voy a explicar quizás en el próximo domingo, cuáles son lo que a nosotros nos toca hacer y luego lo que Dios hace para asegurar la salvación del que está perdido. Porque hermanos amados, no podemos seguir siendo indiferentes, que gente que nosotros conocemos, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos o hermanas, pueden ser amigos muy queridos, y hermanos, si se mueren, ¿a dónde se van? ¿Ah? Y usted dice, se van al infierno, como que fuera cualquier cosa. ¿Va a permitir usted que sus seres conocidos y queridos se vayan al infierno porque usted no tuvo valor de hablarles? Y mire, hay gente que es dura. Yo tengo familiares que son adversarios prácticamente míos. Entonces yo no los voy a convencer, pero sí puedo orar por ellos. Y le digo, señora, mira, y tengo un familiar que para nada. Porque me dicen, mira, yo, quédate con tu religión esa. Me han dicho que soy hereje, que soy sectario y todo. Mire, e insultos por el Evangelio vamos a tener. Y qué bueno que los tenemos. Así sabemos que nuestro Evangelio es verdadero. Pero hermano amado, no nos demos por vencidos. Los pecadores se están perdiendo aquí en San Vicente por una sola razón. Nadie ora por los perdidos. Nadie ora por los perdidos. Y queremos que todos se salven. Y se va a salvar la gente sin orar por ella. ¿Se puede?
Sí, hermano, sí, mire, cuando la gente es impía, se porta como impío y hace cosas horribles, hace cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero oiga bien, si nosotros anunciamos el evangelio debidamente, ¿qué dice Hechos 2:47? Ahí está, hermano. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era el que añadía? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Anunciando el evangelio. Eso es lo que hizo antes. Y como Pedro anunciaba el evangelio, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿cómo va Pedro, él, a nivel personal, convencer de pecado a 3,000 personas? Podría. Esa fue una obra gloriosa del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Declararle a la multitud quién era Cristo y qué es lo que había hecho. Eso es todo lo que hizo. ¿Habrá tanto poder en eso, hija? Sí, claro, ese que el evangelio es poder de Dios cuando anunciamos a Cristo. No es cuando anunciamos otro evangelio falso, los anatemas que Pablo habla en Gálatas. Entonces, hermano, el Señor responde a la determinación de un pueblo que con amor, con paciencia, con conocimiento de la palabra, anuncia a Jesucristo. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 9, todo lo hizo para ganar, para ganar. Fíjense bien que en esta porción de 1 Corintios 9, 22 y 23, no, desde el 19, se repite 5 veces el término para ganar a mayor número, para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los débiles. O sea, hermano, recuerde que la salvación es decisión soberana de Dios. Pero, hermano, nosotros anunciamos el evangelio y Dios añade. Eso no lo voy a discutir porque es un tema quizás espinoso, pero, hermano, que añade, y no está aquí usted, pues Dios quiso añadirla. Esa fue, sí, pero usted realmente, ahora que ya está en el reino de Dios, ¿qué es lo que hacemos ahora? Anunciamos las maravillas del reino. Fíjense que les voy a confesar algo. Un canto precioso que la hermana dice, voy a cambiar la historia de esta ciudad. Imagínense qué lindo eso. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hermano, entiende el alcance de esa declaración. ¡Wow! ¿Y cómo se hace historia en una ciudad? Anunciando el evangelio. No hay otra manera. Y de hecho los coros que se cantaron ahora, preciosos todos. ¿Quiénes disfrutaron la alabanza hoy? Mire, hoy tuvo un toque, pero de poder, sabroso, espiritual, lleno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de anunciar el evangelio. Hermano, fíjese que quiero que tome mucha atención a lo que voy a decir ahorita. Los resultados de anunciar el evangelio no solo son de beneficio para el pecador a quien nosotros andamos anunciándolo, ni por quienes estamos orando. Esa determinación de anunciar el evangelio nos enseña a luchar por la causa de Cristo, nos convierte en guerreros espirituales, nos convierte, hermanos, en soldados verdaderos de Cristo. ¿O es alguien soldado solamente porque se pone el uniforme? Así queremos ser, ¿verdad? Acuartelados aquí en las 4 paredes de la iglesia. Bien cómodo, bien rico. Pero, hermanos, si ¿quiénes son soldados de Cristo, por cierto? Entonces, ¿y qué es lo que hace un soldado ahí? Pelea. Usted pelea más con el vecino que con el diablo, dice. El diablo tiene bien atrapado al pecador y usted dice, no, al diablo no lo toco para que él no me toque. Hermano, el evangelio es poder de Dios. El diablo está indefenso contra el evangelio, pero va a luchar contra usted. Entonces,
usted tiene que ser un soldado experimentado. Mire, usted quiere ser maduro espiritualmente. Si no anuncia el evangelio, hermano, usted va a ser un soldado oxidado. Fíjese que un día el Señor dará una corona. Así dice 1 Corintios 9:25. Mire, todo aquel que lucha, o sea, todo aquel que anuncia el evangelio, de todo se abstiene. O sea, hablando de la santidad con que hay que anunciar el evangelio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay una corona incorruptible esperando a aquel que realmente pelea, corre la carrera con determinación. Hermano, nadie, mire, si la mayor recompensa para un verdadero creyente en Jesucristo por anunciar el evangelio es una corona incorruptible. O sea, le van a dar un premio pues allá. Y usted dice, ay no, mejor que me den dólares aquí. No tiene idea de la corona el valor que tiene la corona que Dios le va a dar. Imagínese, con esa corona que usted va a recibir por anunciar el evangelio, cuando se presenta el Cordero, delante del Cordero, usted va a tener una corona que quitársela y la va a echar a los pies del Señor. Hemos cantado ese coro, y arrojan coronas delante de Él, porque la salvación es obra de Él y Él es el que la merece, pero el que luchó fue usted. Le dieron ese premio y usted lo rinde a su Dios, a su Señor, porque realmente Él es digno. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, hermano amado, maduremos espiritualmente anunciando el evangelio de Jesucristo. Miren, usted quiere tener vigor espiritual, porque fíjese que al cristiano que no anuncia el evangelio le entra debilidad espiritual y cualquier tentación lo bota, cualquier prueba lo hace llorar, es incapaz de tener alguna fortaleza ante las adversidades. Hermano, ¿todo por qué? Porque no ha crecido espiritualmente, y una razón es porque no anuncia el evangelio. Es que el evangelio, hermano, no es para personas conformes. Mire, si el Espíritu Santo, que cree que no nos quita la conformidad de vivir en pecado, anhela usted vida de santidad. Mire lo que dice Hebreos 5. Del 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano amado, usted tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Verdad que no? Y quiere alcanzar ese nivel de madurez, anuncia el evangelio, hija. Y usted quiere ser así de madura. Amén. Anuncia el evangelio. ¿Y usted, hermano? ¿Qué tiene que hacer entonces? Anunciar el evangelio. Digamos todos, tengo que anunciar el evangelio. No, no se oye. ¿Cómo se contesta? Tengo que anunciar el evangelio. Si no lo hago, estoy pecando. Peligroso. Dígalo. Ok. Ay de mí. A Pablo lo dice claramente. Si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Qué lindo eso. Me es impuesto. Mire, o sea, si no anuncio el evangelio, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué vive usted? Ay, para criar a mis hijos, cuidar a mi esposo. Hermano, sí, son solamente propósitos terrenales. Pero usted está puesta aquí para anunciar el evangelio. ¿Qué tienes que hacer, hija? ¿Y la mamá? Ok. Fíjese que quizás a veces la gente que tiene el privilegio de tener un grupo familiar, quizás no le da la importancia o el valor que tiene ese privilegio. Porque mire, anunciar el evangelio en una casa es llevar la bendición de Dios a esa casa. Pero a veces va a dar el estudio. Ay, no, es que estoy cansada.
es que no me lo dieron. Y usted empieza a poner pretextos para no anunciar el evangelio en su casa. Usted solito se está castigando y por eso Dios no lo bendice, porque tiene cerradas las puertas de su casa para que de ahí se anuncie el evangelio. Y entonces, mejor lo cierro, es que no llega nadie. Hermanos, qué tristeza. Si la oportunidad se da, ok, usted o cree que solo desde aquí se puede anunciar el evangelio en su casa. Es que no hay nadie. Miren, por eso se llaman grupos familiares, porque por lo menos la familia va a estar siendo instruida por el evangelio. Cuando el padre de familia abre las escrituras y abre el estudio que damos aquí en la iglesia, realmente está abriendo las puertas de una gran bendición, no solo espiritual, sino que también material para esa casa. Pero hermanos, cuando cómodamente dice, es que no llega nadie, solo mi familia, y que no es grupo familiar, pues, por principio familiar. Pero hermanos, si en ese grupo empiezan a hacerlo con realmente de nuevo, mire, el Espíritu Santo no va a tardar en llenar la casa entera de bendición. ¿Quiénes tienen grupo familiar todavía aquí en la iglesia? ¿Quiénes están pensando en cerrarlo? ¿Quiénes quisieran tener un grupo para tener bendición en su casa? Vaya, ok, aquí están dos chicas que dicen, yo quiero. Mire, entonces lo vamos a hacer realidad. Pero hay que anunciar el evangelio, porque el evangelio no se puede callar. Miren, leamos para terminar Mateo 5. Esto creo que les va a gustar. Mateo 5. Esto es tremendo, hermano. 14 al 16. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿Quiénes son la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice el Señor después? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que ser luz. A veces parecemos fosforitos encendidos a mediodía. ¿Cuánto alumbra un fosforito encendido a mediodía? ¿Ah? Mejor no encenderlo, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros estamos llamados a iluminar con potencia, con el poder de Dios, en una ciudad donde las tinieblas parecen estar ganando. Pero se ha fijado que cuando la luz que se enciende es suficientemente fuerte, importa que tanta oscuridad haya. No importa, porque de todos modos la luz va a iluminar. ¿Cuánto ilumina usted? Va a iluminar en la medida que anuncie el evangelio. Esa es, cuando usted abre su boca y anuncia el evangelio, usted está haciendo luz. Luz. Y la luz ilumina las tinieblas. Y el pecador va a ver, es decir, desnudado su pecado. Y el Espíritu Santo le dará vida para que ellos sean ganados para el reino de Dios. Hermanos, no podemos seguir callando el evangelio. No podemos seguirlo callando. Debemos denunciarlo. Y ese deber no solo de los pastores, sino que también de cada uno de ustedes. Algo tienen que poder contar de las maravillas que Dios ha hecho. Algo tienen que conocer de la Escritura para enseñarlo, para iluminar al pecador y no ser ya indiferentes a la condenación segura que el pecador tiene si usted no le lleva el mensaje de salvación. ¿Estamos claros? Quiero que se pongan de pie, pero no en automático. Aquellos que de verdad reconocen por la palabra que están en deuda con el Señor por no iluminar con el evangelio la vida de otros.
Y vamos a orar. Porque hermanos, Dios nos tiene que cambiar primeramente a nosotros. Y luego, hermanos, vamos a interceder por aquellos que están necesitados si nosotros los conocemos. Y luego vamos a ir a la cacería espiritual para que ellos rindan su vida a Cristo. ¿Estamos dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos a determinarse, a anunciar el Evangelio? A costa de lo que sea. Eso no es un mandamiento mío. Ese es un mandamiento del Señor, ¿sí? El Señor lo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio. Sea luz en su casa para empezar. Sea luz. Sea luz. Sacerdote, tenés que ser luz, Antonio. Abuelita, no se dé por vencida. Esto no es juego. El poder de Dios es real. Y yo quiero que todos disfrutemos del poder que tiene el Evangelio cuando veamos las almas rendidas a los pies de Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias. Gracias, buen Señor, porque usted nos habla con toda claridad acerca, mi Dios, de la gran responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, a todas las personas. Dios mío, perdónenos porque no lo hemos hecho con responsabilidad. Perdónenos porque estamos siendo indiferentes a la condenación que muchos en nuestra ciudad están por sufrir si nosotros no les alumbramos con el Evangelio el pecado que hay en su